Como están, vamos a hablar aspectos éticos en investigación en salud. Eh, Declaro de forma transparente que lo que opinaré en esta exposición es una opinión netamente mía, no representa necesariamente la posición o política sobre el tema del Instituto Nacional de Salud donde yo laboro. Eh, los temas a desarrollar son los que están viendo ahí: ética de la responsabilidad, Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki, Informe Belmont, Declaración de Barcelona de 1998, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005, el CION 2016 y las pautas de la OMS sobre ética y vigilancia en salud pública del año 2017. Es necesario señalar que en el 12º Congreso Mundial de Bioética del año eh, 2014 realizado en México, se definió la bioética como la reflexión sobre cómo nos comportamos el uno con el otro. Sin embargo, la bioética no se refiere en específico a la ética que se hace entre dos personas, sino está yendo más allá. Está tocando también la actitud que nosotros podemos tener con relación a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Por lo tanto, el vocablo bio tiene gran importancia porque establece las diferencias entre bioética y ética médica. Pero la primera es una definición más amplia, ya que no solo trata del código hipocrático, sino también de la correlación entre pacientes médicos en contextos diversos y bajo temáticas multidisciplinarias, que incluyen el medio ambiente, ¿no? Tenemos que plantear interrogantes importantes en investigación. ¿Por qué existe preocupación por la ética de investigación? ¿Por qué en la práctica médica tradicional, como guía, solo bastaba el juramento hipocrático? ¿Qué peculiaridad tiene la medicina moderna? ¿Requiere parámetros morales la investigación biomédica? Entonces, nosotros tenemos que recurrir a la ética de la responsabilidad. El ser humano, a través de su historia, ha desarrollado lenguaje, pensamiento y sentimiento social, ¿no? Lo que lo ha llevado a sobrevivir en medio de la naturaleza, y en este sentido construyó su más grande construcción, que es la ciudad, ¿no? A la cual le somete a circunstancias su voluntad y a sus necesidades para poder sobrevivir. En ese sentido, la ética de la responsabilidad define nuestro comportamiento frente a la naturaleza. Y en este tiempo, antes, en la época de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, la ética estaba más relacionada a la vida interpersonal del ser humano, y, eh, y sus tiempos estaban definidos por el tiempo de vida que la persona podía tener. En este tiempo, la responsabilidad de nosotros no solamente se queda en nuestro entorno inmediato, sino debe ir más allá en el tiempo, aun cuando nosotros dejemos de existir en esta tierra. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos ahora puede repercutir en generaciones futuras y que vendrán, ¿no? En ese sentido, la ética de la responsabilidad establece que el hombre es el único ser conocido que tiene responsabilidades. Solo los humanos pueden escoger consciente y deliberadamente entre alternativas de acción, y esa elección tiene consecuencias. Por lo tanto, la responsabilidad emana de la libertad, y la responsabilidad es la carga de la libertad. En la historia, ustedes conocen el Código de Nuremberg y cómo se constituyó este Código de Nuremberg después de las malas experiencias y horrores de las investigaciones desarrolladas por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente que el Código de Nuremberg en ese momento respondía a las situaciones específicas y planteó 10 puntos que fueron para ese momento muy importantes. El consentimiento voluntario del sujeto, por ejemplo, es absolutamente necesario, se planteó en ese momento. Se planteó que el experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados para el bien de la sociedad,
que todo experimento debería ser previamente con animales, que los experimentos deberían evitar el sufrimiento y daño innecesario en las personas, que no debería realizarse experimento alguno cuando de por medio podía ocurrir la muerte o lesión irreparable. Se habla también en ese momento del riesgo que no debería exceder nunca al problema de la vida de las personas. Se deben tomar en cuenta también precauciones con relación a las instalaciones donde se desenvolverían los estudios experimentales y que las personas que lo harían deberían ser científicamente calificadas. El sujeto humano debe tener la libertad de poder finalizarlo en cuanto ocurran o haya posibilidades de problemas con daño hacia las personas. Luego vino Helsinki el año 1964, que fue más allá de lo planteado en la aclaración del Código de Nuremberg, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se desarrolla el concepto de bienestar del sujeto, que debería prevalecer siempre sobre el interés de la ciencia y la sociedad, y que establecía la necesidad de una correcta evaluación de los riesgos-beneficios, ¿no? El Helsinki ha tenido varias versiones, la última ha sido en Brasil del año 2013. También tenemos en la historia el informe Belmont. El informe Belmont devino después de que se publicaron una serie de estudios donde se veía problemas éticos en las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos. En ese sentido, la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica en Estados Unidos planteó, luego de toda una investigación, 3 principios básicos a aplicar en la investigación clínica en general. El primero, respeto a las personas, que incluye la autonomía y el derecho a la protección de los participantes de investigación. En segundo lugar, la beneficencia, lo cual aseguraba el bienestar de los participantes. Y la justicia, ¿no? Que buscaba una equidad distributiva en los participantes. Indudablemente que también se tocaba muy tangencialmente la vulnerabilidad de los participantes, el consentimiento informado. Pero aquí el informe Belmont es planteado con estos principios y que son los que más se desarrollan, ¿no? A este hay que agregar el principio de no maleficencia, que ante todo es no hacer daño y que son los principios básicos que en general se vienen utilizando en la ética clínica y en la ética de investigación clínica, ¿no? Para el año 98 se desarrolló ya en función ya no a una ética médica o una ética de la investigación médica, sino en torno a la bioética, nuevos principios que de alguna manera nos recordaban ya los precedentes. Por ejemplo, la autonomía, que en este caso era ligada a la capacidad o incapacidad de poder otorgar un consentimiento para participar en una experimentación. La dignidad, por ejemplo, planteada como un fin y no como un medio para participar en estas investigaciones. La integridad de la vida en general, que tenía que ser contemplado por los investigadores, no solamente reducida a la parte del ser humano, sino también a la vida de su entorno. Y la vulnerabilidad como una condición indispensable que no solamente involucraba al ser humano, sino a todas las formas de vida que podían girar en torno a los seres humanos. Luego de ello tenemos la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005, donde se plantea claramente la libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas que esto tendría con el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, establecía que era imprescindible el respeto debido a la dignidad de las personas humanas y indudablemente también las observancias y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos eh,
se desarrolla en 15 principios y desarrolla algunos otros principios a los ya señalados previamente en los otros documentos internacionales con relación a la ética de investigación. Además de los ya señalados, habla sobre los consentimientos informados específicos a las capacidades de poder asumirlos, habla del principio de confidencialidad, del principio de justicia y equidad, del principio de discriminación y estigmatización, y algo muy importante, el principio de la responsabilidad social de los estados ante la investigación, ¿no? Y por último, señala un principio importante que tiene que ver con la preservación de la biodiversidad y del medio ambiente para las futuras generaciones. En ese sentido, se vincula bastante a la ética de la responsabilidad. Luego de la declaración de UNESCO tenemos el desarrollo importante del CION, que se vino en su primera versión planteando el año 1982 básicamente para estudios experimentales. El año 91 salió una versión específica para estudios observacionales y epidemiológicos que tenía más de 50 pautas, y su última versión del año 2016 que se ha reducido a 25 pautas, pero se desarrolla ampliamente en opiniones y comentarios importantes para los investigadores y todos los autores participantes o actores participantes en la investigación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la pauta número 1, que es relacionada al valor científico y social y respeto por los derechos. Indudablemente, el valor científico y social es la justificación fundamental para emprender la investigación, ¿no? Pero hay la obligación moral de garantizar que todas las investigaciones se lleven a cabo respetando y protegiendo los derechos humanos. No se puede legitimar sometiendo a los participantes del estudio o a las comunidades que los acogen a maltratos e injusticias, ¿no? La directriz número 2 o pauta número 2 está relacionada a la investigación realizada en escenarios de bajos recursos. En este sentido, es necesario tener en cuenta que los investigadores deben desarrollar investigaciones en función a sus prioridades de salud, de sus comunidades o sus poblaciones, locales o regionales, ¿no? La pauta número 3 habla sobre la distribución equitativa de los beneficios y cargas en la selección de individuos y grupos de participación e investigación. La pauta número 4, relacionada a potenciales beneficios y riesgos individuales de la investigación. Y así se desarrollan las 25 pautas, donde se hace hincapié importante en la participación de la comunidad desde el planeamiento de la investigación. La pauta 23 está relacionada a los comités de ética y cómo deben evaluar y cómo deben relacionarse con los investigadores para la aprobación o autorización de dichos comités antes de comenzar una investigación. También tenemos, el año 2017, en el Perú se desarrolló el reglamento de ensayos clínicos, se actualizó en base al Decreto Supremo 021-2017 y donde establece en su finalidad, en el artículo 4, proteger, ¿no?, de los derechos de la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos de investigación. El artículo 5 establece los postulados éticos a los cuales se sujeta los ensayos clínicos en el país. También tenemos el Decreto Supremo 011-2011 del Ministerio de Justicia que alude a los lineamientos que en el país deben sujetarse a la investigación a los derechos humanos, ¿no? Desde el punto de vista de la bioética. Y por último, tenemos un documento reciente relacionado a la vigilancia en salud pública, donde se establecen también pautas éticas, pero vistas no desde el punto de vista del individuo que es sometido o participa en una investigación, sino de poblaciones que están sometidas a vigilancia en salud pública y de las cuales se puede trabajar investigación, ¿no? En este sentido, se plantean los considerandos del bien común, ¿no?, que equivaldría
a la dignidad del ser humano, pero en este caso de la población en su conjunto, ¿no? Que es vigilada en torno a alguna enfermedad que puede estar padeciendo, una epidemia, por ejemplo, ¿no? La equidad, pues otra consideración ética que debe tomarse en cuenta, ¿no? Porque está relacionado a la identificación de los problemas en poblaciones eh, desfavorecidas, sobre todo, ¿no? Donde la desigualdad social define una distribución injusta de riesgos en la población, el respeto hacia las personas, la buena gobernanza, ¿no? Que de alguna manera implica rendir cuentas, ¿no? Ser transparentes e incluir a la comunidad en las investigaciones, la solidaridad como un valor importante porque considera la tradición comunitaria de las poblaciones y la reciprocidad, que implica una obligación de actuar de una manera recíproca y mutua ante las poblaciones. Y por último, la rectoría, que implica los deberes y responsabilidades de los gobiernos en relación con la salud pública. Agradezco su atención.